Vamos a comenzar ahora con el tratamiento del tema número 3 de este módulo, que tiene que ver con la organización financiera del emprendimiento. En los videos anteriores vimos el análisis de la estructura de costos, la fijación de precios, la rentabilidad, pero ahora vamos a ir a meternos de lleno en lo que tiene que ver con la organización financiera. Todos sabemos que cuando vamos operando, comprando, vendiendo y demás, sobre todo cuando realizamos gastos y compras, vamos teniendo diferentes papeles, comprobantes, que son sumamente necesarios para esta organización financiera. Cuando hablamos de la registración de los costos, no nos metimos en lo que tenía que ver con la documentación. Ahora vamos a hablar justamente de esta documentación y comprobantes o facturas, tickets que nosotros tenemos que juntar y que tenemos que sistematizar, archivar y después registrar para realizar una correcta organización de nuestro emprendimiento. A modo de ejemplo, y sin que sean los únicos, acá mencionamos facturas de venta, facturas de compras, tickets, los resúmenes bancarios donde aparecen determinados movimientos y pagos que hicimos, los recibos que nos entregan por la compra o por la entrega de determinada mercadería, los pagos de servicios, las boletas de pago de servicio, toda esa documentación, todos esos papeles, nosotros los tenemos que guardar, archivar y después registrar para poder realizar un análisis de cómo estamos en nuestro emprendimiento. Organizar las finanzas tiene que ver con la parte que está relacionada con ingresos, todo lo que nosotros vendemos, registrarlo, no solo lo que vendemos, sino también cuando nos entra el dinero de esas ventas, porque hay veces que vendemos, pero el dinero no nos entra, porque no otorgamos una financiación, porque fiamos, porque dimos un plazo un poco más largo para que nos paguen. Esas cosas las tenemos que tener en cuenta al momento de realizar una registración. Una cosa son las ventas que hicimos y otra cosa son los ingresos que tuvimos al momento de cobrar la venta. Cuando hablamos de egresos, justamente nos referimos a lo mismo. Hay momentos donde nosotros tal vez vamos a realizar compras, pero el pago, la salida del dinero se da en un momento distinto. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder estudiar y analizar el flujo de efectivo de nuestro emprendimiento. Por un lado, vamos a tener la registración de todo lo que son ventas y costos, pero también debemos tener en cuenta el momento donde se produce el ingreso del dinero cuando vendemos y el momento en el cual se da la salida de dinero cuando nosotros pagamos cosas. A eso le llamamos flujo de efectivo, el dinero que entra y que sale de nuestro emprendimiento. Acá es necesario también hacer una diferenciación entre dos conceptos que a menudo se confunden entre ellos, que tiene que ver con las palabras ingreso y ganancia. Cuando nosotros hablamos de ingreso, es todo el dinero que entra al negocio, todo el dinero que entra por ventas. Pero cuando nosotros hablamos de ganancias, son los ingresos, pero después de ya haber descontado todos los costos y gastos que tuvimos en el emprendimiento. Entonces, la ganancia es aquello que nos queda después de descontar costos y gastos. Lo que nosotros debemos conocer en nuestro emprendimiento es cuál es esa ganancia. ¿Y por qué es importante conocer la ganancia? Porque nosotros vamos a decidir, a raíz de esa ganancia que obtuvimos, si la vamos a destinar a ahorro personal, o sea, a vivir y a gastos personales, o a ahorrar una parte, o bien la vamos a destinar a realizar alguna reinversión. ¿Qué quiere decir? Volver a volcar ese dinero que gané en algo que tenga que ver con mi emprendimiento. Puede ser mejorar alguna cuestión tecnológica, mejorar maquinaria, mejorar herramientas, tratar de comprar más materias primas para producir más cantidad, mejorar la calidad del producto o servicio que brindamos, destinar ese dinero para hacer publicidad, para promocionar mi negocio, destinar ese dinero a capacitación, por ejemplo. Todas estas cosas
hacen que nuestro negocio a futuro vaya creciendo. Y por eso las opciones de reinversión de esa ganancia son varias y va a depender también de la decisión que tengamos como emprendedores de cuál es el momento en el cual está nuestro negocio para saber a dónde volcamos esa reinversión si es que queremos hacerlo de esa manera. Y acá es donde nos preguntamos algo. Muchas veces en el ámbito emprendedor escuchamos, vendo un montón, pero no me entra plata. Bueno, muchas veces lo que nos está faltando es gestionar bien los cobros de esas ventas. A veces vendemos, 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 pero las formas de vender hacen que le demos plazos para pagarnos a nuestros clientes, que le digamos, bueno, anda entregándome como puedas el dinero, sin establecer una fecha cierta y precisa, y eso hace que obviamente se vaya viendo afectado el funcionamiento de nuestro negocio, porque nosotros como emprendedores no solamente necesitamos vender, sino que necesitamos cobrar esas ventas para poder, como decíamos antes, seguir volcando el dinero a nuestro emprendimiento. Y aquí es a donde nosotros proponemos algunos tips que tienen que ver con la gestión eficiente de esos cobros, porque sabemos que es un tema difícil y que muchas veces trae consigo rispideces, porque es difícil de comunicar, es difícil de decirle a nuestros clientes cómo nos tienen que pagar y cuándo. Entonces, estos tips van a hacer que a nosotros en nuestro negocio se nos organice mejor las condiciones de cobro justamente. Una es establecer condiciones de pago claras, que nuestros clientes sepan cómo, cuándo y dónde nos tienen que pagar y que lo sepan de anticipado. No dejarlo librado para charlas futuras o para cuando el cliente quiera acercarse a pagar, sino establecer esas condiciones de antemano. Hacer un seguimiento de las cuentas, si nosotros las llevamos anotadas en algún lado, llevamos todo lo que nos deben anotado en algún lado, así como anotamos los ingresos y los gastos o costos, también tenemos que anotar todo lo que nos deben y la fecha. Entonces nosotros vamos siguiendo y vamos pidiéndole a nuestros clientes que por favor vayan saldando esas cuentas y de esta manera evitamos que perduren por mucho tiempo. Dar opciones de formas de pago a través de, hoy por hoy, de billeteras virtuales, de tarjetas de débito, de crédito. Entonces nos aseguramos el cobro en el momento, sin necesidad de otorgar plazos para que nos paguen. Decir, bueno, tengo un precio diferencial para aquel que me pague por anticipado antes de la fecha que habíamos convenido. Si fuera posible, aunque sabemos que es bastante difícil, algunas penalidades por la demora, decir, bueno, si tardás más de un determinado tiempo o si tardás más del tiempo pactado, el monto lo tenemos que actualizar o tenemos que poner un recargo, porque bueno, no es lo mismo cobrar dentro de un emprendimiento en el plazo previsto que cobrarlo más tarde. Y en función de eso también hacer esta planilla de flujo de caja que mencionábamos antes, a donde registramos ingresos y gastos y poder llevar bien ajustado cuál es el saldo de dinero, el flujo de dinero que tenemos y en base a eso ir controlando y manejando las compras que realizamos y los pagos que tenemos que hacer. Bueno, algunos de esos tips esperamos los pongan en práctica con la finalización de este tema.